En esta oportunidad hablaremos sobre el desarrollo sostenible e impacto ambiental. El deterioro del medio ambiente es un problema global porque afecta tanto a países desarrollados como en desarrollo, sin importar quién o quiénes han originado este problema. La diferencia gravita en que cuando se tienen indicios de que las empresas están contaminando el medio ambiente, las sanciones son muy drásticas en los países desarrollados. Sin embargo, en los países en desarrollo estas sanciones son blandas. Esto no implica que en los países en desarrollo el cuidado del medio ambiente no sea importante, sino que la prioridad es erradicar la pobreza, y en tal sentido todos los recursos están encaminados a ese objetivo. En esta oportunidad vamos a ver una cronología sobre los acontecimientos ambientales, desde 1968 hasta el 2014. Sin embargo, cuando hablamos del medio ambiente debemos tener en cuenta que este concepto no solo tomó importancia a fines de la década de los años 70 del siglo pasado, sino que tiene sus orígenes muy remotos, como el caso de Hipócrates, de 460 a 375 a.C., en su libro Aires, Aguas y Lugares. Aquí resalta la importancia del ambiente en cómo causa justamente de enfermedades en la época. Por otro lado tenemos que Thomas Sydenham de 1624 a 1689 y Giovanni Maria Lanzini de 1654 a 1720 formulan la teoría miasmática, la cual consiste en que el miasma es el conjunto de emanaciones fétidas provenientes de suelos y aguas impuras que causan enfermedades entre la población. Y por último, en el siglo XIX, Chaudic William Farr de 1807 a 1883, junto con John Snow de 1813 a 1858, analizan la muerte de mineros y sus estudios sobre la transmisión del cólera, los cuales se consolida la importancia del ambiente en la epidemiología y la necesidad de utilizar métodos numéricos. Como podemos observar, estos estudios primarios reflejan que el estudio del ambiente en lo cotidiano de una población explica la causa principal de enfermedades de las cuales, si no se toma conciencia, degeneran en pandemias. En la actualidad se considera que el ambiente va más allá de la generación de enfermedades, pues involucra una serie de aspectos primarios como económicos, políticos y sociales, que alcanzan la calidad y el nivel de vida de la humanidad. A partir de 1930 se tomó en consideración la variable ambiente en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, su alcance era mínimo, y este se debía a que el impacto que este producía era considerado como estocástico, por consiguiente, no era significativo dentro de ningún modelo económico. Fue a partir de finales de la década de los años 60 que los países desarrollados se dieron cuenta que su prosperidad se basaba en el uso intensivo de los recursos naturales, los cuales eran finitos. Por consiguiente, aparte de los aspectos económicos y sociales, el medio ambiente estaba siendo descuidado. Obviamente se dieron cuenta, pero no tomaron en consideración que su desarrollo se basaba en el agotamiento de los recursos naturales, la destrucción y fragmentación de los ecosistemas, la pérdida de la diversidad biológica, reduciendo de esta manera la capacidad de resistencia del planeta. El desarrollo, cualquiera que genere contaminación inmediata como la lluvia ácida y los gases del efecto invernadero que contribuyeron al cambio climático y a explotación excesiva de los recursos naturales o a la deforestación de la selva. Entonces podemos observar que esta situación genera pérdidas inestimables de la biodiversidad en términos de extinción de animales y plantas, acercándonos al agotamiento de muchos recursos naturales que son vitales para nuestra subsistencia. A esto aunamos justamente los desastres industriales de los últimos 30 años, como el caso de Chernobyl, Exxon, Fukushima, entre otros, los cuales han llamado la atención de la opinión pública y de las asociaciones internacionales como Mundo de Vida Salvaje. Ahora, dentro de esta cronología vamos a describir las principales conferencias ambientales, base justamente de la teoría del desarrollo sostenible, con la intención justamente de ilustrar, de centrar el tema de la presente exposición. En primer lugar tenemos la conferencia sobre el medio humano de las Naciones Unidas, conocida como la Conferencia de Estocolmo. Fue realizada a partir del 5 hasta el 16 de junio de 1972, es la primera cumbre de la Tierra, y esta conferencia fue considerada
importante porque en esta se manifiesta por primera vez la preocupación de la problemática ambiental a nivel mundial. En 1980, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza publicó un informe titulado Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. Este informe lo realiza junto con el Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre. Podemos entender que la finalidad justamente de la estrategia era favorecer el desarrollo sostenible mediante la conservación de los recursos vivos. El diseño de esta estrategia estuvo condicionado por dos problemas considerados entonces como los principales responsables de las transformaciones del medio. En primer lugar, la modificación de los procesos ecológicos y en segundo lugar, el fuerte incremento demográfico mundial en las últimas décadas. Es a través de la implementación de esta estrategia que se identifican los principales elementos en la destrucción del hábitat, siendo la pobreza, presión social, inequidad social, términos de intercambio de comercio. Su accionar estaban basados justamente en tres objetivos principales, los cuales eran el mantenimiento de los procesos ecológicos, la salvaguardia de la diversidad genética y la utilización sostenida de los recursos. Esta estrategia fue adoptada por más de 100 países en los 5 continentes porque se dieron cuenta justamente la tendencia que existía de los recursos finitos. En 1982 se publica la Carta Mundial de la Organización de las Naciones Unidas. Esta carta, en otras palabras, adopta el principio de respeto a toda forma de vida y llama a un entendimiento entre la dependencia humana de los recursos naturales y el control de su explotación, invitando a todos los Estados miembros a tomar conciencia sobre la explotación de los recursos. Ya en 1987 se da a conocer el informe Brundtland, denominado Nuestro Futuro Común. Este informe fue elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, y aquí se formaliza por primera vez el concepto de desarrollo sostenible. En este informe se cree que ya no es inevitable la pobreza y de continuar con nuestra falta de conciencia por parte de la humanidad, definitivamente, y encima continuando con el abuso y el uso de la explotación de nuestros recursos naturales, se puede generar una pobreza endémica debido a la catástrofe ecológica que podríamos desencadenar. Les vuelvo a repetir, no importa quién genere esta catástrofe, sino que debemos tener en cuenta que todos nos veremos perjudicados por nuestro actuar. En 1992 se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la segunda cumbre de la Tierra. Esta es realizada por primera vez en Río de Janeiro. Aquí nace el documento Agenda 21, el cual trata de un programa de acción amplio al que a partir de 1992 hasta el siglo XXI darán aplicación los gobiernos, los organismos de desarrollo, las organizaciones de las Naciones Unidas y grupos de sector independiente en todas las áreas en las cuales la actividad económica humana tenga efectos sobre el medio ambiente. Esta agenda es muy importante debido a que se empieza a publicitar el informe Brundtland al público en general. Aquí se modifica justamente la definición de desarrollo sostenible y se canaliza hacia la idea de 3 pilares básicos que deben conciliarse en una perspectiva de desarrollo sostenible. Estos son el progreso económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente. En 1997 se da justamente el Protocolo de Kioto, cuyo objetivo principal fue el comprometer a los países firmantes a reducir el total de sus emisiones de gases a un nivel inferior al 5%, tomando como año base 1990, siendo esta reducción entre los años 2008 al 2012. El Protocolo de Kioto desarrolló 3 mecanismos importantes, generando un llamado mercado de contaminación. Estos mecanismos son flexibles y son el comercio de emisiones, el mecanismo de desarrollo limpio y la aplicación conjunta. Los 3 toman en consideración, obviamente, los sumideros. En el año 2000 se da el lanzamiento de la Carta de la Tierra. Consta de 4 principios: el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, integridad ecológica, justicia social y económica y democracia, no violencia y paz. Estos principios son un compromiso que propone las Naciones Unidas con la finalidad de mejorar la vida en el planeta. Luego tenemos, en el 2002,
La Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible, que es considerada como Río+10, fueron 10 años justamente de la segunda cumbre de la Tierra, para ver justamente cuáles han sido las tendencias de los cuales los países habían aplicado las medidas en las cuales se habían comprometido en 1992. Aquí se reafirma, ¿no?, el desarrollo sostenible y se ratifica justamente el tratado de adoptar una posición relativa a la conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad. En el 2005 entra a la vigencia el segundo periodo del Protocolo de Kioto. En esta oportunidad se estableció que el compromiso sería obligatorio, y se cumpliría cuando lo ratificasen los países industrializados responsables de al menos un 55% de las emisiones de CO2. Con la ratificación de Rusia en noviembre del 2004, después de conseguir que la Unión Europea pague la reconversión industrial, así como la modernización de sus instalaciones, en especial las petroleras, el protocolo entró en vigor. Sin embargo, ¿no?, se da justamente en la cumbre de Bali en el 2007, aquí se dieron cuenta de que los inicios, los objetivos, los compromisos con los cuales habían asumido los países firmantes del protocolo de Kioto no eran lo suficientemente desarrollados o no se iban a dar justamente en la realidad. Entonces se redefine el protocolo de Kioto en la cumbre de Bali, con la intención de ser más claros en su compromiso y aplicación, con la finalidad justamente de reducir la emanación de gases a la atmósfera. Aquí se explican las formas de financiamiento, así como los mecanismos financieros, comprometiendo a los países a aportar en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. La conferencia ya de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, fue celebrada ya en el 2012 y trajo como consecuencia la publicación del documento El futuro que queremos. Este documento se trabajó informalmente antes de la conferencia, cuya aceptación fue firmada por los principales representantes de los países asistentes. Es un documento de aproximadamente 60 páginas y se encuentra como anexo justamente de la resolución número 66-288 de las Naciones Unidas. Sin embargo, este mismo documento ha recibido múltiples críticas a nivel internacional, considerándose a esta conferencia una muy buena oportunidad para empezar a trabajar en el desarrollo sostenible en conjunto, sobre todo contando países que se resistían en trabajar por el medio ambiente y cuyo aporte económico sería muy importante. Sin embargo, fue una verdadera oportunidad la que se desperdició justamente en Río de Janeiro en el 2012. Y por último, pero no menos importante, tenemos la Conferencia de Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual se realizó justamente en el 2014, en diciembre del 2014, el año pasado, en nuestro país, en la ciudad de Lima. No solo es un espacio de negociación, sino también fue una herramienta de construcción de nuestra agenda climática interna a nivel de país, así como también el desarrollo de la agenda para la COP21, en donde se pretende justamente que los países adopten las políticas de cambio climático como medidas supranacionales. Esa es la importancia y fue la gran importancia justamente de la COP20 en Lima. La oportunidad justamente de nuestro país es que vamos a contar ahora con presupuestos organizados para enfrentar desastres naturales de manera preventiva, con estrategias capaces de definir portafolios para la canalización de inversiones en tecnologías limpias, en energías renovables no convencionales, en ciencia y tecnología, acorde con las necesidades del país, con medidas para proteger a los que menos tienen, con capacidad obviamente de usar nuestros conocimientos y sabiduría ancestral para sostener nuestra diversidad en el tiempo. Esa fue justamente la intención que se dio en la COP20 en Lima. Bueno, entonces aquí hemos podido narrar justamente los principales acontecimientos ambientales desde la década de los años 60 hasta la actualidad. Hemos tomado en consideración justamente los que más impactan con lo que es desarrollo sostenible. Ahora, el desarrollo sostenible, de acuerdo a las Naciones Unidas y justamente de acuerdo al informe Brundtland, es aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las necesidades futuras para satisfacer sus propias necesidades.
El proceso de cambio en que la utilización de recursos, la dirección de las inversiones y la orientación de los cambios tecnológicos e institucionales acrecientan el potencial actual y futuro para atender las necesidades y aspiraciones humanas. Otros conceptos, bueno, tenemos el caso de Miller, ¿no? En 2007, no tomar más de los recursos renovables potenciales del mundo natural de lo que se pueden reponer naturalmente y no sobrecargar la capacidad que tienen los ambientes de limpiarse y de renovarse por procesos naturales. Y por último tenemos el caso de Galarza, que nos dice de que el desarrollo sostenible es definido desde diversos puntos de vista, como una expresión de cambio de valores, como un proceso de reorganización social, como parte del desarrollo ético, como el futuro deseado o como un mundo mejor. Lo cierto es que el desarrollo sostenible encierra una serie de elementos de una compleja realidad. Podemos observar las variables del desarrollo sostenible. Tenemos las variables social, económica y medioambiental. La unión entre la variable social y medioambiental obviamente nos genera que sea un ambiente vivible, entre lo social y económico equitativo y entre lo económico y medioambiental viable. La unión justamente de las tres, la intersección de las tres variables nos genera el desarrollo sostenible. Aquí las variables e indicadores sociales, bueno, tenemos desde dinámica demográfica, desarrollo humano, inversión social, educación, salud, vivienda, seguridad, relaciones familiares, pobreza, índice de desarrollo social. Entre las variables e indicadores económicos, producción nacional, precios, empleo, monedas, finanzas públicas, sector externo, deuda pública, inversión nacional, indicadores internacionales e indicadores de competitividad. Y las variables justamente e indicadores ambientales, el uso de la tierra, el uso adecuado de la tierra, que se determine y se clasifique lo que es para ganadería, agricultura, minería, en fin. Los agroquímicos, obviamente la exoneración de los agroquímicos y más bien el incremento de los fertilizantes naturales, lo que nos está poniendo justamente a nivel internacional como productos, con productos orgánicos no muy bien aceptados justamente en el mercado internacional. La urbanización, la planificación de la urbanización, la biodiversidad y las áreas protegidas, el cuidado justamente de las áreas protegidas, recursos forestales e implementación conjunta, el cuidado de los recursos hídricos, así también el de los recursos marino-costeros, la no contaminación del agua, la no contaminación del aire, el tratamiento de los desechos sólidos, la energía, el turismo, los fenómenos y los aspectos climáticos que últimamente se han profundizado. En estos momentos estamos atravesando por un fenómeno del Niño, y los desastres naturales que podrían venir justamente a raíz de estos aspectos climáticos. Se da una crisis ambiental global. Tenemos el crecimiento poblacional, que es la primera causa justamente de esta crisis ambiental. Si existe más población, hay más agua, más alimentos, más espacios urbanos, mayor contaminación, mayor demanda de energía, entre otros. Entonces, es uno de los principales causantes justamente de la crisis ambiental global. La pobreza es otra. El 30% de la población mundial obviamente está en pobreza. Otro de las causas es el cambio climático, que podemos observar es el tema del siglo XXI, ¿no? Los temblores, terremotos cada vez más seguidos y por supuesto estos desastres naturales que se están dando a nivel internacional justamente más seguidos y más fuertes. Pérdida de la biodiversidad, que es la reducción de los espacios naturales, la pérdida de los bosques, la extinción de las especies. La desertificación y pérdida de los suelos agrícolas, más población, más alimento, pero sin embargo tenemos menos tierras agrícolas, lo que generaría justamente un desabastecimiento en los mercados en un corto o mediano plazo. Y la crisis del agua, ¿no? Existe una mayor demanda y por supuesto hay agua, pero hay agua contaminada. Los pilares de la sostenibilidad, bueno, tenemos la sostenibilidad económica. La economía debe ser estable y la generación de riqueza debe evitar o corregir las grandes desigualdades, ¿no? El solo crecimiento del Producto Interno Bruto no es garantía de un país sostenible en el largo plazo, sino también el bienestar de la población. La sostenibilidad social es la responsabilidad social del Estado, ¿no? De las empresas y de cada ciudadano. Implica trato a los trabajadores, a la formalidad, el buen vecino, el buen administrador. La insostenibilidad social puede comprometer la gobernabilidad y la sostenibilidad de las empresas, ¿no? Por ejemplo, puede producir o puede generar justamente altos índices de criminalidad. La sostenibilidad ambiental nos indica que es el buen uso de los recursos naturales más los mínimos impactos ambientales, o sea, simple y llanamente llegar a un ambiente vivible, ¿no? El saqueo de los recursos naturales obviamente va a generar conflictos y por supuesto más pobreza.
Y por último, la sostenibilidad ética, en donde podemos observar que existe transparencia, veracidad, información veraz a los consumidores y usuarios, derecho de los consumidores y usuarios, ¿no? Que se puede medir justamente a través de la trazabilidad de un producto o de un servicio, en el cual nos va a indicar justamente cuál es la tendencia justamente del producto y cómo se han obtenido las materias primas para poder haber sido elaborado. Bueno, tenemos otro tema como es el caso de la contaminación, y acá hay algunos conceptos. En el caso, por ejemplo, de Miller, es la presencia de sustancias químicas en niveles altos en el aire, agua, suelo o alimentos, que amenazan la salud y supervivencia o las actividades del ser humano y de otros organismos. Por otro lado, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental nos dice de que el agregado de materiales o energías residuales al entorno que provocan directa o indirectamente una pérdida reversible o irreversible de la condición normal de los ecosistemas y de sus componentes en general, traducida en consecuencias sanitarias, estéticas, recreacionales, económicas y ecológicas negativas e indeseables. Por consiguiente, la contaminación nos dice de que es la más mínima variación en un ecosistema puede, por supuesto, alterar el equilibrio. Los problemas surgen justamente con la industrialización y los modernos métodos de agricultura en la década de los años 70. Surgen también las muertes de aves de presa por acumulación del DDT, que era justamente el agroquímico más utilizado en la época. Y se da también la invalidez y muerte en Japón por los vertederos de mercurio al mar por las fábricas de Minamata. Aquí podemos observar también los problemas ambientales en la ciudad de Lima por nivel socioeconómico. Tenemos los 5 segmentos económicos A, B, C y D, E, ¿no? Entonces podemos apreciar de que los problemas ambientales están relacionados a la congestión vehicular, las áreas verdes y los árboles, el nivel de ruido, el sistema de recojo de la basura, los avisos publicitarios en las calles y avenidas, la calidad del aire, la falta del sistema de reciclaje, el acceso a agua potable, la calidad del agua del mar y el acceso a desagües. Entonces, el promedio de satisfacción sobre los diversos aspectos ambientales en la ciudad de Lima viene encabezado justamente por el 62.4%, que es el acceso a agua potable. Y el último es el 30.4%, que es el nivel de ruido en la calle. Podemos apreciar también los problemas ambientales del Perú, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar de los 6 primeros. Para la segunda parte del tema vamos a hablar sobre minería informal e ilegal y, por supuesto, conflictos sociales. Entonces, en esta primera parte podemos observar la contaminación del agua, la disposición de los residuos sólidos, la contaminación del aire, la pérdida de bosques y cobertura vegetal, la degradación de los suelos productivos y los pasivos ambientales mineros. Tenemos la contaminación del agua. El 80% del agua del país se usa para la producción agropecuaria, el 18% para agua en los centros urbanos y el 2% para lo que es la producción minera. El 75% de las aguas servidas del país es vertido sin tratamiento alguno a los ríos, lagos y mar. Entonces, es la mayor fuente de contaminación del recurso. Solamente Lima y Callao vierten al mar cerca de 608 milímetros de aguas servidas, ¿no? Entonces, los cuales se pueden reciclar y, por supuesto, reaprovechar. Ahora, la responsabilidad del tratamiento del agua no es solamente del Estado, de las aguas servidas, sino también la tienen los gobiernos locales. Entonces, la tendencia al año 2021 es llegar justamente al 100% de las aguas servidas tratadas adecuadamente. Y aquí podemos observar justamente los problemas que se han generado en nuestro país con respecto a la contaminación de las aguas. Tenemos el caso, por ejemplo, del problema suscitado en la selva, ¿no? Con los vertederos de mercurio a los ríos, ¿no? Tenemos el caso también de Conchán y La Pampilla, que se ha generado justamente durante los últimos años, y también el grave problema justamente con la venia de las autoridades locales, ¿no? Con respecto a los a los depósitos, ¿no? En las playas de Marbella, ¿no? Los cuales nosotros podemos observar que está generando justamente una alta contaminación en todo el litoral de Lima. Otra de las áreas de mayor preocupación es justamente el valle del río Mantaro y sobre todo la cuenca del río Mantaro, ¿no? El río Mantaro definitivamente está generando una serie de presencias de metales y metaloides. Entre los metales tenemos plomo, cadmio, cromo,
mercurio, cobre, zinc, níquel, manganeso, y entre los metaloides el arsénico y el antimonio. Entonces, existen áreas de las cuales 12 áreas ya identificadas superan el nivel de referencia justamente entre 7 y 10 elementos, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no?, que se está dando, que si el agua ya está siendo contaminada justamente por la explotación que se da de la oroya, entonces obviamente pues todo el valle puede ser contaminado, o sea, está siendo contaminado y está presentando también enfermedades que antes no existían en la zona, ¿no? Entonces es el gran problema que se está dando. La variación vertical, obviamente estamos hablando de lo que es plomo, arsénico, justamente dentro de estas áreas, están siendo transportados por el aire, finalmente son depositados al suelo, sus efectos se dan justamente por gravedad o por la lluvia, entonces el área del Mantaro se realiza un riego por inundación con aguas del río Mantaro, ¿no? Por lo cual el aporte de los metales y metaloides provendría en su mayor parte justamente de lo que es el agua, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los metales que están llevando y metaloides? Obviamente el plomo y el arsénico. El agua obviamente es un recurso al alcance de pocos, ¿no? A nivel nacional nosotros podemos observar que el 9.3% de Lima está teniendo justamente un abastecimiento de agua potable, ¿no? 11 millones de personas no están siendo abastecidas, ¿no? Y tenemos a 19 millones bajo las empresas prestadoras y de servicios de saneamiento que dependen justamente de esto. La disposición inadecuada de los residuos sólidos es otro de los problemas que presenta nuestro país. En el Perú se genera cerca de 22.000 toneladas al día de residuos sólidos en los 1.838 municipios y solo existen a nivel nacional 8 rellenos sanitarios manejados técnicamente. Parte de los residuos sólidos se vierten a las aguas y generan contaminación adicional. Los residuos sólidos mal manejados producen metano, que es un gas del efecto invernadero 22 veces más peligroso que el anhídrido carbónico, que justamente interfiere en lo que es el cambio climático. La mala disposición de los residuos sólidos genera enfermedades, proliferación de moscas, ratas y por supuesto el ambiente o el paisaje es cada vez más terrible. Los gobiernos locales también son los responsables de la disposición de los residuos sólidos, ¿no? Al igual que la no contaminación de las aguas o de las aguas servidas, el tratamiento de las aguas servidas. Se ha previsto construir cerca de 32 grandes rellenos sanitarios con financiamiento del BIP y del JICA, y por supuesto la meta para el año 2021 es llegar al 100% de los residuos sólidos dispuestos adecuadamente. Otro de los problemas es la contaminación del aire. La contaminación del aire está localizada en las grandes ciudades como Lima, Callao, Piura, Trujillo, Arequipa, Cusco, entre otros. En los centros industriales como Chimbote, Lima, Callao, La Oroya, y en las zonas de quema de bosques y de vegetación como Selva Central, La Convención, entre otros. El parque automotor obsoleto, especialmente de transporte público, es una de las causas más conspicuas. En Chimbote y algunas otras ciudades, las emisiones de la industria de harina de pescado son una fuente de contaminación importante. En los últimos 20 años se han logrado 6 puntos. Controlar la importación de vehículos usados. Expandir justamente la gasolina sin plomo. Comenzar a usar justamente el gasol, que es la gasolina más el 7.5% de alcohol. Cerca de 130.000 vehículos a gas, los cuales ya están circulando. En Lima y el Callao se expande el diésel con 50 ppm de azufre, antes era de 5.000. Y por último se ha iniciado el bono de chatarreo para eliminar los vehículos más antiguos. Aquí podemos observar justamente la contaminación del aire en nuestra ciudad y por supuesto en nuestro país. La contaminación del aire urbano en América del Sur, el caso por ejemplo de Bogotá, de Santiago, que son las ciudades más contaminadas al igual que Sao Paulo. La contaminación del aire en Lima también podemos observar justamente la tendencia que tienen los vehículos antiguos, ¿no? Y la cantidad también de vehículos que están circulando dentro de nuestra ciudad, ¿no? Así como también podemos observar la contaminación del aire, ¿no? Esta es una foto panorámica justamente donde se ve, ¿no?, la contaminación del aire tomada en 2 días, ¿no?, en nuestra ciudad. Otra de las causas, de los problemas, ambientales que nosotros tenemos es la pérdida de bosques y cobertura vegetal. La tala de bosques para ampliar la frontera agropecuaria se practica en la selva y en la costa norte.
Desde el año 1980, la tasa de tala de bosques ha disminuido en 250.000 hectáreas al año a unas 100.000 hectáreas año en el 2010. El Ministerio del Ambiente ha iniciado el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático y el Perú ha asumido un compromiso internacional para conservar justamente al menos 54 hectáreas de bosques primarios, reducir la tala a un 0% al año 2021 y con esto reducir las emisiones de anhídrido carbónico en 45%, cumpliendo gran parte justamente con el convenio de protocolo de Kioto. Aquí podemos ver justamente la pérdida de los bosques en la selva peruana, ¿no? Muchas veces se utilizan para poder ganar tierras para agricultura o también para el grave problema que nosotros tenemos, que es el narcotráfico. La degradación de los suelos, que genera justamente la desertización. El suelo o la tierra agrícola es el recurso natural más escaso del país. Solamente el 7% del territorio es lo que se puede utilizar justamente como tierra agrícola. Es el recurso más descuidado y en deterioro continuo. En la sierra, por ejemplo, el 60% de los suelos tienen problemas de erosión moderada grave. En la selva, el 8 hectáreas colonizadas han perdido justamente 8 millones de hectáreas colonizadas han perdido su fertilidad. Y en la costa norte, cerca de 306.700 hectáreas tienen problemas de salinización por malas prácticas de riego, ya sea por gravedad o inundación. Entonces, las causas de la degradación de los suelos se deben a dos factores: a los factores naturales, que es la topografía y las lluvias intensas, o a los factores humanos, ¿no? Que es el exceso de pastoreo, la deforestación, las malas prácticas de riego y, por supuesto, de cultivo. Entonces, tenemos aquí el caso, por ejemplo, de la contaminación justamente de las tierras en la Oroya, ¿no? Podemos ver justamente una desertización muy fuerte en esta región, así como también el incremento de lo que es el plomo, el cadmio, el arsénico y el antimonio, que son justamente los elementos, los metales y metaloides que están presentes justamente en el Valle del Mantaro. Y por último, tenemos el caso de los pasivos ambientales mineros, ¿no? En caso de la minería, del petróleo, del gas, ¿no? Hasta 1990 no existían regulaciones ambientales para la minería y hoy existen zonas con minas abandonadas y con extensas canchas de relaves, ¿no? Que contaminan, que son los pasivos ambientales mineros. En todo el territorio, especialmente en la sierra, existen cerca de 6.000 pasivos ambientales. Solamente Cajamarca presenta cerca de 4.500. Su remediación es un tema de altos costos. Se están remediando los más graves por el Estado y las empresas privadas. Hoy, con las regulaciones ambientales de cierre de minas, estos pasivos ya no deberían producirse. Sin embargo, continuamos teniendo este problema. Por un lado, las inversiones mineras son buenas, pero en proyectos de desarrollo social. Sin embargo, podemos observar de que ellos ganan miles de millones de dólares y solamente invierten millones de soles, ¿no? Entonces, podría hacerse más y sobre todo podría generarse estas inversiones de desarrollo social para lo que es la mejora de los pasivos ambientales. Bueno, y la explotación de petróleo y de gas en la Amazonía ha generado también un serio problema, ¿no? El Perú necesita cerca de unos 200.000 barriles de petróleo al día para satisfacer parte de sus necesidades energéticas. Asimismo, el gas es parte de la matriz energética del país. Si se tendría que importar el petróleo, el costo anual sería cerca de 5.600 al año. La exploración para buscar el petróleo y gas se realiza en el Zócalo continental y en la Amazonía, y ese es el grave problema que nosotros estamos teniendo, sobre todo en el caso de contaminación. El petróleo, desde el mismo hecho de su exploración, ya está contaminando. En la Amazonía se especula que esta actividad destruirá los bosques. Toda la exploración y explotación de gas y petróleo en la Amazonía no ha intervenido más de 10.000 hectáreas de bosques, mientras que la colonización solamente han sido 10. Para la explotación del gas de camisea del lote 88, cerca de 143.496 hectáreas de todo el lote se han intervenido cerca de 129.000 hectáreas. Entonces, existe un conflicto con los pueblos indígenas sobre el uso del subsuelo y una tendencia a impedir la exploración y explotación de los hidrocarburos, que ese es un tema que nosotros vamos a tratarlo justamente en la próxima sesión. Ok, señores, entonces terminamos aquí la presente sesión. Muchas gracias.